Dentro de los estímulos que prevé la ley del impuesto sobre la renta, de los pocos que hay hoy día, porque recordemos que la mayoría en áreas de una recaudación tributaria mayor se han ido eliminando, dentro de estos estímulos mencionamos está uno correspondiente o que les aplica en el caso de aquellas personas físicas que se dedican a las actividades primarias, entendiendo como tales las actividades agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. Este estímulo fiscal que está previsto en la ley del impuesto sobre la renta considera que este será aplicable a aquellos contribuyentes que se dediquen a estas actividades primarias, pero que cumplan dos condicionantes. La primera de ellas es que al menos el 25% de sus ingresos totales deriven de estas actividades de agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas, lo cual implica que no tienen que dedicarse necesariamente en forma preponderante a estas actividades. Pueden tener una actividad diferente siempre y cuando al menos el 25% de sus ingresos deriven de estas actividades, podrán en principio acceder a este estímulo. Y la segunda condicionante es el límite de ingresos, a fin de no otorgar un estímulo indiscriminado y que se aprovechen contribuyentes con una gran capacidad contributiva. Este estímulo se ha topado al equivalente a 8 veces el valor de la UMA elevados al año. Recordemos que la ley del impuesto sobre la renta habla de salario mínimo general. Sin embargo, desde el año de 2016, estas referencias que se hacen a los salarios mínimos generales han sido sustituidas por, de acuerdo con la reforma constitucional de 2016, y en seguimiento a los criterios establecidos por el propio SAT, de los cuales hablaremos en algún otro momento, todas las referencias que hacen a salarios mínimos en la ley del impuesto sobre la renta se entenderán referidas a la unidad de medida y actualización. Así entonces, aun cuando la ley señala 8 salarios mínimos, tenemos que interpretar que se refiere, en este caso, a 8 veces el valor de la UMA. Tomando en consideración el valor de la UMA anualizada, que es de 31.693.80, multiplicado por 8 nos va a dar el valor de 253.550.40. Esa es la segunda condicionante. A ver, primero que al menos el 25% de tus ingresos provengan de esas actividades primarias. Y dos, que el monto total de tus ingresos no exceda de 253.550.40. Si cumples esos dos requisitos, podrás tener una exención en esos ingresos del sector primario hasta por el equivalente a una UMA anualizada, es decir, hasta 31.693.80. Vamos a verlo con un par de ejemplos que ustedes pueden ver aquí en pantalla, donde se puede ver el caso A. El caso de un contribuyente que tiene ingresos por el sector primario de 37.500 y otros ingresos por 105.000. La suma de ambos conceptos nos va a dar 142.500. Primero tenemos que evaluar si su proporción de ingresos por el sector primario es al menos del 25%, para lo cual dividimos los 37.500 entre el total de los ingresos acumulables de ese año y nos da en este caso un 26%. Palomita, cumple el primer requisito. El segundo requisito es que el monto total de sus ingresos no exceda de 253.550. Podemos ver que se encuentran perfectamente en el límite, poquito más de la mitad. Entonces este contribuyente sí será susceptible de tomar este estímulo, que es una exención en sus ingresos. Esto va a implicar que del total de los ingresos de 37.500 que obtuvo en el año, va a tener una exención de 31.693.80 y solo el diferencial, poco más de 5.400 pesos en promedio, más o menos, es lo que va a ser considerado como un ingreso gravable. Esto lo hace un estímulo atractivo. Viendo el ejemplo B, tenemos un contribuyente que tiene ingresos del sector primario de 18.300, otros ingresos por 42.750, lo cual nos da un total de 61.050. En este caso podemos apreciar que los 18.300 respecto del total de ingresos
nos da un 29%, cumple los requisitos también, y el monto total de ingresos, por supuesto, no excede el monto de 8 veces el valor de la UMA. También será susceptible de que tome el estímulo, hasta por la cantidad de 31.693. Claramente en este caso no podemos exentar ese monto, dado que el monto de sus ingresos es 18.300. Así, en el caso B, el total de los ingresos que tenga en este sector estarán exentos del impuesto sobre la renta.